Salmo 56, vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor: oración de confianza y gratitud. Para el director del coro, según la tonada de la paloma silenciosa de los que están lejos. Mictam de David, cuando los filisteos lo prendieron en Gat. Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado, me oprime combatiéndome todo el día. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todo el día pervierten mis palabras, todos sus pensamientos contra mí son para mal. Atacan, se esconden, espían mis pasos, como esperando para quitarme la vida. Por causa de la iniquidad, arrójalos. En tu ira humilla a los pueblos, oh Dios. Tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu frasco. ¿Acaso no están en tu libro? Entonces mis enemigos retrocederán en el día en que yo te invoque. Esto sé, que Dios está a favor mío. En Dios, cuya palabra alabo, en el Señor, cuya palabra honro, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Están sobre mí, oh Dios, los votos que te hice, ofrendas de acción de gracias te ofreceré, pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Estamos hoy expuestos una vez más ante ella y estamos agradecidos, Señor, porque tu palabra es luz y tu palabra es vida para nosotros. Permítenos estar atentos, Señor, ante tu palabra, ante tu libro, y ser vivificados por estas palabras eternas. Y además, Señor, que traigan quebrantamientos si es necesario, que traigan esperanza también para nosotros, que seamos redarguidos y que seamos también embalsamados con ella, Señor. Y podamos, por la gracia de Cristo y por la fuerza y el poder exclusivo del Espíritu Santo, poner por obra, Señor, tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el Salmo 56 entonces es un salmo de, en la versión que yo tengo, que es las Américas, lo titula como una oración de confianza o una plegaria de confianza, pero también de gratitud. Al parecer el salmo tiene que tener una composición de los dos elementos, como de un momento difícil donde se está quizás pasando alguna angustia, donde hay temor, pero luego el final del Salmo expresa gratitud también al Señor porque ha visto la respuesta. Esto me parece muy interesante del Salmo, porque entonces no es un Salmo que solamente está expresando o pidiendo al Señor confianza con una expectativa que no sabe qué pasará, sino que eso es lo hermoso de la confianza, y es que está pasando un momento difícil, pero luego el Salmo concluye dando gracias a Dios porque fue librado de ese momento difícil. Y ese es nuestro Dios. Eso es un Dios que tiene cuidado de sus hijos. Quizás como yo pudiese en esta noche muy devocional, realmente quisiera que lo pensáramos muy devocional. Lo pensaba en una pregunta, o lo pienso en una pregunta para nosotros en esta noche. ¿Dónde pone su confianza el creyente? Y quizás ese sería el tema para nosotros en esta noche. ¿Dónde pone su confianza el creyente? El Señor, recuerdo siempre ese texto del Nuevo Testamento, nunca dijo que nosotros no íbamos a pasar aflicciones. Todo lo contrario, nos da más bien la certeza de que vamos a pasar aflicciones. Y vamos a pasar aflicciones porque estamos en un mundo caído, que desde el mismo inicio nuestro representante Adán decidió darle la espalda al Señor y transgredir las palabras de Dios.
Y la Biblia nos enseña que desde ahí el mundo quedó sujeto a esclavitud, quedó sujeto a caos, quedó sujeto digamos, a desorden, quedó sujeto a temor, pero siempre con la idea de que tampoco está perdido porque Dios sigue gobernando y Dios ha provisto gracia y misericordia también desde la misma caída del hombre, porque así como ocurrió la caída, el Señor dio una promesa de cómo iba a ser restituido y cómo íbamos a ser guardados. Quiere decir que la historia de la redención siempre nos ha mostrado la realidad horrible de nuestro pecado, del caos y de la muerte, pero también siempre nos ha mostrado la realidad de la esperanza eterna en nuestro Señor. Y nosotros como creyentes, como que tenemos que aprender a vivir, a lidiar y a entender estas dos verdades. Digamos que no es una más importante que la otra. Si yo solamente le digo a una persona o me digo a mí mismo, qué bueno que tengo esperanza en Dios, pero sigo viviendo una vida de caos y de pecado, no estaría entendiendo. Pero si me voy al otro lado y digo, qué lástima que estamos alejados de Dios y me hundo en mi vida de pecado, pues nunca estoy viendo la esperanza gloriosa del Evangelio. Y el Señor quiso que así fuese, que así se desarrollara la historia de la redención. Es más, el Señor viene como el cumplimiento de esa esperanza de Génesis 3:15, ¿lo recuerdan? El Señor Jesús viene como esperanza redentora, viene y da su vida, vive entre nosotros, entrega su vida por nosotros, nos reconcilia con el Padre, pero aún dice, me voy y volveré. Y mientras tanto les prometo que estaré con ustedes y que tendrán aflicciones y que van a pasar momentos difíciles, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y todos caminamos hacia esa esperanza gloriosa y redentora en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta pregunta es muy pertinente para nosotros. ¿Dónde debe poner su confianza el creyente o dónde está puesta la confianza del creyente? Hay otro salmo que de alguna manera en referencia a esto nos va a responder acerca de cómo confía el pueblo de Dios y cómo confían otras personas. Y el salmo dice, ellos confían en caballos. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan esa expresión del salmo? Ellos confían en jinetes, ellos confían en sus carruajes y en sus caballos, pero nosotros, esa sería la contraposición del argumento, nosotros confiamos ¿en quién? En el Señor. ¿Sí? Nosotros confiamos en el Señor. Ahora, en el contexto específico de este salmo, al parecer, y digo al parecer porque los salmos tienen una redacción interesante, muchos salmos tienen de hecho redacción del posexilio. Algunos se hicieron con David, otros con Salomón, pero otros fueron posexílicos y a veces hay algunas dudas del contexto exacto, pero la información que nos da este salmo, al parecer, tiene que ver con la vida de David y su relación con los filisteos. Y esto me parece muy interesante, hermanos, y muy importante que tengamos claro este contexto. Si usted quiere después hacer lectura, no lo vamos a hacer ahora porque no nos da el tiempo, pero si quieren pueden tomar nota. Primer libro de Samuel, capítulo 21, capítulo 27, capítulo 29 y capítulo 30. Eso usted podría leerlo quizás en el resto de la semana y complementar un poco el contexto del que estamos hablando. Una vez más, primer libro de Samuel, capítulo 21, capítulo 27, capítulo 29, capítulo 30. ¿Cuál es el contexto? Recordémoslo un poco rápidamente. La constante de esa escena es David huyendo de Saúl. ¿Recuerdan? Saúl quería matar a David. Saúl quería exterminarle la vida a David. La vida de Saúl, por la ambición al poder que tenía, se llenó de celos. Y esos celos lo llevaron, quizás así como Caín mató a Abel, esos celos se llenaron y ese pecado se apoderó abrumadoramente de Saúl, al punto que su único objetivo, cuando uno lee la historia en el libro de Samuel, el objetivo de Saúl al parecer era que no descansaba hasta no haber muerto a David. Sí, es en ese contexto en el que parece ser se da esta oración.
Y en el capítulo 21 del primer libro de Samuel, el contexto exacto es que David va hacia los filisteos en la ciudad de Gad. Y, y ¿saben por qué me parece todavía más, o llama mi atención esto? Porque es que David había sido quien había vencido al paladín de los filisteos, ¿recuerdan? O sea, la historia de David entra en escena. Chicos, me están generando mucho, lo siento, pero me están generando mucha interrupción. Perdón, hermanos. La vida de David entra en escena, o en la historia de la Biblia, en una victoria que tiene sobre el gigante, que es el jefe de los filisteos. Y miren esto, hermanos, para que entendamos un poco la oración de David. Años después está huyendo de su propio, amigo, o del rey al que defendió años atrás, que ahora lo quiere matar, y el lugar que encuentra de refugio es entre los filisteos. Pero solamente pensemos en esto. Cuando David llega donde los filisteos, ¿qué pasaría si ellos se enteran que este fue el que mató a su paladín años atrás? David era como un trofeo para ellos. Entonces, primer libro de Samuel, capítulo 21, dice que David tuvo que hacerse el loco. Literalmente, dice que yo trato de imaginarme esa escena, rasgaba las puertas así y decía, no sé, decía seguramente incoherencias, y dice que aún la saliva bajaba por sus barbas, así como las mías, que son bien grandes. Ustedes se imaginan cómo serán. Ah, no, mentiras, Cristian Camilo sería un mejor ejemplo para eso. ¿Cómo sería esa escena para que el rey filisteo diga: ¿y ustedes a quién me han traído? ¿A quién me han traído? O sea, este tipo está loco, no merece mi atención, ni siquiera merece que lo matemos. La escena es bien, cuando logramos encarnarla, la escena es bien tremenda, porque pues esta escena le libra la vida a David, y aunque David es muy astuto y logra confundirlos, internamente él está muriendo y está sufriendo. Y es ahí donde surge esta oración. Es ahí donde surge esta oración. Entonces, podríamos responder también a través del Salmo: ¿dónde puso su confianza David? ¿Dónde puso su confianza David? David no puso su confianza en sus victorias pasadas. Miren, eso es interesante. David no puso su confianza en su nacionalidad judía, ni en sus victorias, ni en sus antecedentes. Sencillamente, David, en su lucha interna, tiene que reconocer que toda su confianza está puesta en Dios. Esa sería una respuesta categórica, y el Salmo nos la presenta un par de veces. Bueno, ¿dónde tengo mi confianza? ¿Qué puede hacerme el hombre? La respuesta contundente es nada. Y el hombre no me puede hacer nada. ¿Pero por qué? Porque David es muy hábil, porque ha tenido un buen antecedente. No, porque él confía en Dios. Confiar es dar crédito a alguien. Es la idea de la palabra confianza. Dar crédito casi que a ojo cerrado. Eso es confiar. De hecho, de ahí viene la palabra como fiar, como fianza. Cuando alguien en el sistema económico va a darte una fianza o te va a fiar algo, es la idea de confiar, y tienes como un crédito, tienes como un buen score crediticio para que puedan confiar en ti, digamos que en el mundo económico. Pero el tema de las relaciones es que cuando confiamos es porque damos crédito a alguien, y este salmo expresa la fe del salmista, expresa su confianza, su creencia en el Dios Todopoderoso. ¿De acuerdo? El salmo creo que está más o menos dividido en tres aspectos. El primero sería un clamor por la misericordia divina. El segundo sería descripción de las acciones de los enemigos. El tercero sería alabanzas
y expresiones de confianza en Dios. La primera parte, entonces, el salmista abre su corazón para clamar por la misericordia del Señor. Así empieza el Salmo: ten piedad de mí, oh Dios. No traduce otra cosa que ten misericordia de mí, oh Dios. Y esto es también importante para nosotros, hermanos, porque David no entra aquí diciéndole al Señor: Señor, recuerda lo que yo hice por tus hijos cuando maté a Goliat, ¿no? Sino que entra pidiendo piedad o misericordia. Bueno, ¿dónde debe poner su confianza el creyente? En Dios, porque es el Dios de la misericordia. Y el creyente nunca podrá confiar en sí mismo, ni tener autoconfianza, ni creer que es muy hábil para hacer las cosas. Recordemos que la palabra misericordia tiene que ver con que no recibimos lo que merecemos. Eso es misericordia. Gracia es recibir lo que no merecemos. Eso es gracia. Pero misericordia es recibir lo que no merecemos. O sea, recibimos cuidado de Dios y protección de Dios aunque no lo merezcamos. Y esto fue lo que David pidió. Y si lo pide es porque él tiene certeza de que Dios va a tener misericordia. Recuerdan que él expresó el Señor allá en Éxodo 20 a Moisés: yo tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Ese es el Dios de la misericordia. Y cuando Moisés en la antigüedad clama al Señor para que favorezca al pueblo de Israel a pesar de su pecado, una de las cosas que Moisés hace, estoy seguro que guiado por el Espíritu Santo, es acudir a la misericordia del Señor. Y es lo que está haciendo el salmista. El salmista conoce la Torá. El salmista conoce el Dios de la historia que se ha mostrado siempre con misericordia. Y por eso acude a esto. ¿Y por qué acude a esto? Porque la opresión que él está sintiendo es fuerte. Él siente el ataque mortal de sus enemigos. Él sabe que lo quieren devorar. Esa expresión que pone ahí el hebreo en el Salmo es como si ellos fueran unas fieras salvajes que lo quieren destrozar. No sé si han visto las películas cuando las hienas llegan así en conjunto y acaban con la presa y la devoran y la acaban. Es la idea de lo que el salmista está diciendo: mis enemigos no tienen compasión de mí, no solo me están oprimiendo o no solo me desechan, solo que me atacan con soberbia y quieren devorarme. Y las expresiones que hay en el Salmo son tan fuertes que dice que sus enemigos lo pisotean todo el día y todos los días. O sea, David no descansaba de esta opresión. Yo no sé si usted se ha sentido así en algún momento, hermano, por los ataques del enemigo, por los ataques de la misma carne, donde usted dice: esto no me suelta todo el día y todos los días. Y es devastador y es como algo que nos quiere destrozar. De hecho, si pensamos en el pecado no es benévolo con nosotros. Uno de los objetivos de la naturaleza del pecado es matarnos. Y estoy seguro que las fuerzas del mal en cabeza de Satanás tampoco son bondadosas con la iglesia de Cristo. Si hay algo que el enemigo quiere hacer, de hecho la Biblia nos recuerda en el Nuevo Testamento y dice que siempre anda como un león rugiente, ¿recuerdan? Buscando a quien devorar. Pero hablemos del tercer enemigo del creyente, el mundo y las ideas del mundo. Hermanos, las ideas del mundo en la actualidad están atacando a nuestras generaciones, así como las hienas quieren devorar las presas. El mundo y sus ideas vienen con fuerza para querernos destrozar. Entonces, tenemos nuestra propia naturaleza, nuestro propio corazón, tenemos a Satanás y su ejército, y tenemos al mundo y su sistema. Así que tenemos una razón por la cual suplicar la misericordia de Dios y abandonarnos en las manos de Dios. Ahora, ¿qué le da seguridad al salmista? ¿Qué le da seguridad a David? Es porque él sabe que hay una promesa de liberación de parte de Dios. Dios libera a los suyos. Es lo que David conoce de Dios y es lo que está plasmando en este salmo.
El salmista también tiene una plena confianza en Dios, hermanos. Esto es importante. La confianza no es para ponerla de manera parcial. Usted y yo no podemos decir, yo confío un poquito en Dios y confío un poquito en mí. O yo confío un poquito en Dios y un poquito en el mundo porque me parece que el mundo es atractivo. No, nosotros los creyentes somos llamados a poner una plena confianza en el Señor, una absoluta confianza en el Señor. Recordemos a Abraham. El Señor le dijo que saliera de su tierra y de su parentela y se fuera a la tierra que él le había mostrado. Y luego Hebreos nos va a decir que él caminó hacia adelante como viendo al invisible, sin saber realmente a dónde iba. ¿Por qué caminó Abraham? Porque confió en Dios. ¿Por qué confió? ¿Por qué caminó Lot y pudo salir de Sodoma y Gomorra? Porque confió en Dios. Pero ¿qué pasó con su esposa? No confió en Dios, porque miró atrás y amó más al mundo. Entonces, el llamado, la historia de la redención, la Biblia, constantemente nos está llamando a que nuestra confianza debe estar depositada 100% en el Señor, total y absoluta. Y entonces, ¿qué ocurrirá cuando confiamos que Dios ha prometido libertad y que debemos poner nuestra confianza plenamente, asistidos por la gracia de Dios? Entonces superamos los temores. Y eso fue lo que ocurrió acá en el Salmo. Él supera el temor. Verso 3. El día en que temo, yo en ti confío. El temor viene, hermanos, el temor es inevitable. O sea, nosotros no lo podemos esquivar porque sí. El temor va a estar en nuestros corazones. El temor es no sé cómo definirlo. El temor es una emoción, podría ser, que se quiere apoderar de nosotros. ¿Cómo se sentiría David sabiendo que está en manos de sus enemigos? Y sería muy bonito que ustedes, por favor, hermanos, puedan leer los capítulos que les dije del primer libro, 27, 29, 30, porque al final, a pesar de todo, Dios le da una victoria impresionante a David en medio de los filisteos una vez más. ¿Por qué? Porque él confió en el Señor. Porque él confió en el Señor. Entonces el fundamento de la esperanza del salmista, pero también de la del creyente, está en el Dios al cual alabamos y al cual adoramos. Amén. ¿Quién podrá amedrentar entonces a los que confían en el Señor? ¿Quién podrá hacernos frente? Una vez más, ellos confían en caballos, pero nosotros confiamos en el Señor. ¿De quién temeré? ¿Quién podrá hacerme frente? Si Dios es por nosotros, Romanos capítulo 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Ahora, hermano, y bueno, todos los que estamos en esta noche, yo realmente asumo que todos los que estamos aquí somos creyentes, pero nunca sobrará que a la luz de la Biblia siempre estemos evaluando nuestra vida, si en verdad hemos sido alcanzados por Dios, si en verdad estamos confiando en Él. Porque esta seguridad no es una seguridad para gente que no es de fe. Si tú no eres de fe y abrazas este mensaje que yo estoy dando en esta noche, te estarías engañando a ti mismo. Porque este mensaje de esperanza y libertad y confianza es para aquellos que son de fe. Y claro, y tú y yo sabemos que esta fe también proviene de Dios. Es don de Dios, dice la Biblia. Es Dios quien nos ha capacitado, es Dios quien nos ha alcanzado, es Dios quien nos ha puesto bajo su cobertura, bajo sus alas, y entonces ahí podemos decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Ahora, la segunda parte del Salmo hace una descripción de los enemigos que me pareció muy interesante que pensemos en esto. Serían los versículos 5 al 9. Hay una descripción de los enemigos bajo una frase que el salmista dice muy tremenda y dice, ellos acechan mi alma. El enemigo, ¿cuál es el actuar del enemigo? Acechar el alma del creyente.
Pero ¿qué revela el acecho? Porque el acecho es como ya les di una ilustración que es como ese animal que quiere devorar la presa, pero el acecho es como ese soldado, eh, digamos, enemigo que está escondido esperando que tú pases y está como con un francotirador y cuando pasas te acaba, te destroza. ¿Qué revela esto? Revela la maldad de las personas sin el temor de Dios. Porque la contraposición de cómo es que David responde diciendo ten piedad de mí es porque él tiene el temor de Dios en su corazón, pero las personas que no tienen temor de Dios en su corazón actúan diferente. Y el Salmo va a revelar la maldad y la gravedad de las maquinaciones del corazón humano. Esto devela las descripciones que el salmista está haciendo de sus enemigos. Su objetivo era quitarle la vida, permítanme una vez recordarlo una vez más. Todos los días se dedicaban a pervertir al justo, son insaciables en sus acciones. Duermen maquinando el mal, se reúnen para confabular contra el justo, pero se esconden como hienas para luego hacer la maldad, atacar. Estudian cuidadosamente cómo atacar. Ellos realmente desean el fin del justo. Y hermanos, después de que yo hice saqué una lista, como un check-in de esas cosas, sencillamente vino a mi mente, esto fue lo que hicieron con el Señor Jesús. Esto fue lo que hicieron con Cristo. Si ustedes recuerdan los evangelios, ¿cuál fue el objetivo de los fariseos? ¿Y cuál fue el objetivo de los principales? ¿Y cuál fue el objetivo de todos aquellos que se sintieron amenazados por el Señor Jesús? Cuando Él vino a amarles, a mostrarles la verdad, a decir que Él es el camino, la verdad y la vida, pero ellos se confabularon, ellos se escondieron, ellos se confabularon con Judas, ellos entregaron su vida y ellos dieron fin. Lo que no esperaban es que esto hacía parte del consejo de Dios. Lo que ellos no sabían es que esto hace parte del propósito de Dios. Y como hemos estudiado en el Evangelio de Marcos, es que es necesario que esto pasara para que tú y yo cambiásemos de fila. Porque antes de poder decir hoy confío en el Señor, estábamos en esta misma fila. Y ese era nuestro lugar. Personas que continuamente pensamos el mal, que confabulamos el mal, que buscamos cuidadosamente cómo destrozar al prójimo y que queremos ponerle fin a aquellos que hacen el bien. Ahí estamos en la fila cuando no hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Y esto describe las personas sin Cristo, sin el Evangelio en sus vidas, sin el temor de Dios. Y esto describe lo que hicieron con Cristo, pero esto también describe lo que el mundo va a querer hacer con aquellos que son de Cristo y pertenecen a Cristo. Por eso, hermanos, nosotros debemos confiar plenamente en el Señor. Yo no sé si a veces como iglesia estamos muy cómodos y muy tranquilos, pero pueden venir momentos difíciles, hermanos. Pueden venir momentos difíciles para la iglesia. Porque el mundo en algún momento va a querer vernos como un objetivo de ataque y nos va a querer exterminar cuando nos paremos en la brecha a denunciar el pecado. Vamos a ser un objetivo, vamos a ser un blanco. Entonces nuestras almas deben estar enriquecidas con el Evangelio para que podamos decir, en el Señor hemos puesto nuestra confianza. Ahora, ¿qué ocurre aquí que también es importante, hermanos? Es verso 7, por favor. Por causa de la iniquidad, arrójalos, en tu ira humilla a los pueblos, oh Dios. Esto se conoce en los salmos como una plegaria imprecatoria. ¿Y qué es la plegaria imprecatoria o la imprecación? Es la demanda de la justicia de Dios. Y Dios usa a su pueblo para que aún ore por la justicia de Dios. Así que tampoco tengamos temor de denunciar la maldad y pedir al Señor que haga justicia. Una forma de quizás
aterrizar esta idea es: págales de acuerdo a su maldad. Señor, manifiesta tu justicia divina. Manifiesta tu justicia divina. Hazlo, Señor. Yo, yo quisiera pensar en esto, hermano. No sé si ustedes lo han visto de esta manera, pero yo quisiera invitarles a que hagamos esa reflexión con la situación de nuestra nación. Y que quizás nuestro clamor al Señor sea porque Él obre en justicia de aquellos que han hecho maldad durante años, corrupción, derramamiento de sangre inocente, han llevado un pueblo al caos, a la cautividad. Y creo que como iglesia debemos orar porque el Señor también les pague de acuerdo a su maldad, porque eso manifiesta la justicia divina. Claro, el Señor también obrará en misericordia. Y si algunos de ellos vienen en arrepentimiento y fe, estoy seguro que el Señor les perdonará, asumirán las consecuencias de sus pecados, pero el que no se quiera arrepentir, pues recibirá el justo juicio del Señor. Del Señor. De hecho, el salmista hace otra alusión. Mira, verso 8, termina con una pregunta el verso 8. ¿Cuál es la pregunta del verso 8? ¿Acaso no están en tu libro estas cosas escritas? La idea del libro, desde la Torá hasta los Salmos, y cómo se va a cerrar en Apocalipsis, es que Dios, para que nosotros lo entendamos, hermanos, en una ilustración, es como si Dios tuviese un libro donde está anotando las cosas de los seres humanos. Ahora, no creo que esto sea literal, no creo que Dios realmente tenga un libro, pero es la forma en que podemos entender que Dios ve todo y juzga todo y tiene o toma cuenta de todas las acciones de la humanidad. Y una de las cosas que nos desgasta como creyentes, y aún a nosotros los colombianos, pero lo he escuchado mucho en Latinoamérica, es como que ¿dónde está Dios y por qué no hace justicia? Es como que casi le queremos decir a Dios, ¿estás apuntando en el libro? Esa sería como la idea. Señores, ¿de verdad viste las noticias del lunes? Hermanos, si pecamos con esto porque Dios sabe todo y ve todo más profundamente que nosotros y tiene en cuenta todas las cosas. De hecho, veamos una vez más el verso 8, porque el salmista no solo dice que Dios ve cómo están actuando ellos, sino que también tiene en cuenta su vida errante, pero también tiene en cuenta sus lágrimas de la redoma o del frasco. ¿Qué habla esto entonces? ¿O cuál es la apelación que hace el salmista aquí, hermanos? Que es entonces como el salmista tiene una expresión de confianza y alaba a Dios por esto. El salmista apela al Dios personal. Eso es hermosísimo en este salmo. Dios no solo es el Dios de la historia, sino que es el Dios de nuestros corazones. Dios es el Dios de nuestra vida, y yo quisiera animarte en esta noche a que pienses en este atributo de Dios, que Él no solo gobierna el universo y lo sostiene a la distancia, sino que gobierna tu corazón y sabe tus pensamientos, y sabe tus luchas, y sabe tus frustraciones, y conoce tus lágrimas. Y esto, hermanos, esto no es charlatanería, ni esto es carismatismo, es lo que la Biblia dice. Dios también tiene cuidado de nuestras lágrimas. El salmista dice que él ve revelado el amor de Dios, el amor de Dios. Yo en ti confío, Señor, confío en tu amor, confío en lo que tú estás haciendo. Y el verso 9 dice que entonces cuando los enemigos ven la confianza del salmista, tienen que retroceder, porque Dios está a su favor. Hermanos, es hermosísimo pensar en esta frase: Dios está a nuestro favor. Dios cuida de los suyos.
Dios cuida de los suyos. Y una de las razones que el salmista da en el verso 10, mírenlo por favor, en Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra honro, en Dios he confiado, verso 11, no temeré. Entonces, ¿qué puede hacerme el hombre? ¿Qué podríamos responder a esto? ¿Qué relación debe tener el creyente con la Biblia para que su confianza en Dios sea depositada de una manera absoluta? Una vez más, ¿qué relación debe tener el creyente con la Biblia para que su confianza sea depositada en Dios de manera absoluta? Bueno, hermanos, la respuesta es todo o toda. Toda la relación posible, porque la palabra de Dios es la que nos vivifica. La palabra de Dios afirma nuestra seguridad en el Señor. La palabra de Dios es la que nos hace saber que Él tiene cuidado de nosotros, que Él considera nuestras lágrimas, que Él entiende nuestro dolor profundo, que el Señor conoce nuestras preocupaciones, que Él sabe absolutamente todo de nosotros, como dijo Agar, si no estoy mal, el Dios que todo lo ve. Ese es nuestro Dios. Amén. Ese es nuestro Señor. Aún en la crisis, el Señor no ha dicho que no vamos a tener crisis o vamos a evitar las crisis, sino que Él nos va a acompañar en las crisis. Ahora, como resultado final, ¿qué produce esto entonces? Pues debe producir una vida de alabanza, de gratitud y de compromiso con el Señor. Amén. Amén, hermanos. Una vida de alabanza, de gratitud y de compromiso. Mire lo que dice el verso 12. Están sobre mí, oh Dios, los votos que te hice. Eso es una vida de compromiso. Los votos sí se pueden hacer y hay que hacerlos para cumplirlos. Porque nosotros a veces en la vida cristiana decimos, yo mejor, creo que aplicamos muy bien Eclesiastés, ¿recuerdan? Cuando fueres a la casa de Dios, acerca tu pie más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque es mejor que cumplas lo que prometes y no que prometes y no cumplas. Ese lo aplicamos bien. Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Hermano, ¿por qué no te comprometes más con Cristo? No, porque yo de pronto no cumplo, entonces para no pecar, mejor no me comprometo. Bueno, el salmista nos está diciendo acá, de hecho, este salmo era usado en la liturgia del pueblo de Israel para expresar el compromiso del pueblo de Dios con el Dios del pacto. Qué hermoso eso. Entonces, los votos que hacemos es una vida de compromiso. Y las ofrendas, miren esto, son ofrendas de acción de gracias. Por eso les he mencionado una vida de gratitud, una vida de compromiso y una vida de alabanza, que no quiere decir otra cosa que un reconocimiento continuo del señorío de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces aprenderemos que nuestra confianza en Dios es más grande que el temor y que podremos adorarle y glorificarle y que podremos vivir delante de la presencia del Señor y no a merced de los enemigos. Y eso es más hermoso y glorifica a Dios. Y que podremos vivir a la luz gloriosa del Evangelio y no en la densa oscuridad de la esclavitud del pecado. ¿Cómo termina el Salmo? Pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar, miren esto tan lindo, delante de Dios en la luz de la vida. Qué forma tan hermosa de terminar este estribillo, este poema, esta salmodia, que creo que nos anima a que depositemos, pongamos, expresemos continuamente toda nuestra confianza en nuestro Señor. Amén.